Continuamos então a nossa mesa agora com a Argentina. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação. Muchas gracias, Daisy. A ver, así. Bueno, muchas gracias a Suel y a toda la universidad por poder participar de este 10º seminario y contarles un poco la experiencia de Reglamento Sanitario Internacional. Discúlpenme que no voy a hablar en portugués, pero bueno, creo que me van a entender y si no se entiende algo, me paran y me dicen que lo repito. Voy a tratar de hablar despacio. El Reglamento Sanitario Internacional, seguramente ustedes lo conocen. Yo voy a hacer un repaso, voy a presentarles mi ponencia contándoles 3 bloques, dividirla en 3 bloques. Primero, introducirlos en el reglamento, hablar un poco del papel de la vigilancia sanitaria, que es la finalidad del reglamento, y la situación ante emergencia de salud pública, que nos aterriza esta noción que podemos tener desde la teoría a la práctica. Y todo esto desde la perspectiva de la democracia en salud, que bueno, nos desvela porque combina estas decisiones políticas con el conocimiento técnico y con la participación social. El Reglamento Sanitario Internacional, que emanó de la Organización Mundial de la Salud y que involucró a 194 estados, busca proteger a la población mundial de la propagación internacional de eventos de salud pública, no solo de enfermedades, sino también eventos radiológicos, químicos o de otra naturaleza, y dar una respuesta global. Por lo tanto, busca no solo cuidar la salud pública, sino también evitar las interferencias innecesarias al tráfico y al tránsito internacional. Genera derechos y obligaciones para muchos actores. Fundamentalmente, el principal obligado es el Estado en sus distintos niveles, y busca aplicar medidas sanitarias a viajeros, a medios de transporte internacionales, actores económicos, aplicar medidas en puntos de entrada, por lo tanto restringir viajes, y afecta mucho a la comunidad. Ya lo vimos, lo vivimos todos con la gripe H1N1, donde vimos cómo puede impactar en un estado, en la economía, esas restricciones. Entonces, también es bueno saber cómo la sociedad se puede organizar para prevenir que esto ocurra. Los contenidos del reglamento, como los agrupa la Organización Mundial de la Salud, porque tiene muchísimos artículos, involucran disposiciones generales a las autoridades responsables, cómo se declara una emergencia de salud pública de importancia internacional, el rol que tiene la Organización Mundial de la Salud, cómo tiene que ser la respuesta, cómo se van a regular las mercancías, los medios de transporte, los viajeros, y qué capacidad tiene que tener el Estado para dar respuesta a estos eventos de salud pública. Esto involucra, imagínense, muchísimas autoridades gubernamentales. En Argentina, para lo que es puntos de entrada, hasta el momento llevamos contabilizadas 26. Para vigilancia, muchos más, porque involucra además a los niveles de gobierno en los 3 poderes del Estado, en Argentina, que es un Estado federal, igual que Brasil. Y esto genera mucha afectación e involucramiento de la sociedad, porque no solo requiere comunicaciones internacionales, sino también a nivel nacional, para evaluar los eventos y para definir qué respuesta tener. Por otra parte, si nos preguntamos cuál es el nivel de discusión que hay en una sociedad sobre el reglamento, la primera y la más elemental es cómo se hace exigible el reglamento en cada país. Hay países que han elegido dictar una ley general, aunque no era obligación para los estados porque es imperativo, porque así lo establece la Organización Mundial de la Salud. Países eligieron darle más visibilidad con una ley. Otros que simplemente están revisando su normativa y dictando normas específicas, con lo cual la sociedad conoce mucho menos el reglamento. Así que ya es un desafío muy grande para los países socializar que hay una instancia global donde ya los países no van a definir qué es una emergencia de salud pública de importancia internacional, están delegando la soberanía a la Organización Mundial de la Salud. Algo bastante más alejado de la comunidad, ya ni siquiera está en el interior del país esa definición. Cuando hablamos de vigilancia, el reglamento sanitario establece distintos niveles
Y en esto ha sido bastante sabia la comunidad internacional y las autoridades sanitarias que lo aprobaron, porque al primero que compromete es al nivel local. Y entonces pide que en nivel local, ante un evento de salud pública de importancia, que ante un evento la comunidad comunique la existencia de ese evento, y eso nos involucra a todos como actores, la existencia de ese riesgo y que se lo comunique a los referentes sanitarios. A su vez que los referentes sanitarios lo comuniquen a la autoridad sanitaria local y que la autoridad sanitaria local adopte las primeras medidas de respuesta. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, y me gustaría que levanten la mano, si ustedes conocen que están comprometidos con el reglamento. Si lo conocían como instrumento. Esto es lo que nos muestra los problemas que tenemos de participación. Además porque somos un público calificado, que estamos estudiando derecho sanitario y el reglamento es como una norma madre de la Organización Mundial de la Salud que tendríamos que conocer todos. Después, en el nivel intermedio, exige el reglamento que se verifiquen esos eventos y que se los catalogue, y luego en el nivel nacional que si se comprueba que es un evento que tiene trascendencia internacional, se comunica a la Organización Mundial de la Salud. Y además le carga al Estado Nacional el reglamento una serie de compromisos que tienen que ver con dar apoyo a los niveles locales e intermedios, entre ellos para las pruebas de laboratorio, para la articulación y el enlace entre autoridades, y también la visibilidad del reglamento. Ahora, pasando al tema de la vigilancia sanitaria, y antes de adentrarme ahí, establece también el reglamento un nivel global de compromiso, y a nivel global es la Organización Mundial de la Salud, que en esto tiene que trabajar para poder declarar la emergencia sanitaria, y los países preservan la soberanía. El Estado en todo esto, y en el tema de la vigilancia sanitaria, no puede abandonar su rol rector en ninguno de sus tres niveles y tiene que planificar estratégicamente la respuesta. Y entonces hoy el reglamento está enfocado en una noción de salud como producción social y por lo tanto está aspirando al desarrollo local, por eso nos habla de un nivel local, comprometiendo acciones multisectoriales e involucrando a la ciudadanía en la construcción. Esto involucra tres dimensiones, no solo la técnica, involucra la política y la ideológica. Para la implementación del reglamento se alientan que se generen comités intersectoriales a nivel técnico y a nivel político, en un juego de diálogo entre los dos niveles. Y en ambos que se aliente la participación social. Tiene que haber entonces una negociación o concertación o una construcción de los estados para poder adoptar estas medidas de salud pública. Esa gobernanza o esa participación exige entonces estos compromisos, como decíamos, globales y necesita de una cultura de prevención. Esa cultura de prevención, como ustedes saben que cambiar una cultura organizacional lleva muchos años, mínimo 10. El reglamento se aprobó en el 2005, entró en vigor en el 2007 y como vemos todavía estamos caminando despacito porque no logramos que tenga la visibilidad esperada. Ahora, en los niveles locales, quizás la sociedad está involucrada con el reglamento sin saber que se vincula con una norma. Es decir, que la sociedad cuando hay un desastre, cuando hay una emergencia, hay sociedades que están mejor organizadas que otras, municipios que están mejor organizados que otros, que son los municipios donde se da la posibilidad de la participación social. Es decir, que no importa tanto que lo asociemos con el reglamento, sino si hay esa capacidad de organización, y si esa capacidad de organización se relaciona también con el liderazgo político que puede identificar cuáles son las mejores oportunidades para que se potencie esa capacidad de alerta y respuesta que requiere la vigilancia sanitaria. Esto requiere muchos conocimientos, requiere un sistema de información que sea único, que todos nutran con esta existencia de eventos, pero también que tenga retroalimentación. Es decir, la sociedad debiera conocer, por ejemplo, cuántos eventos importados tuvo a lo largo de un periodo, cuáles son esas vías de ingreso, cuáles son las formas de prevenirlo, y en eso fallamos, es decir, no estamos involucrando adecuadamente a la sociedad en esto. También hace falta organizarse en redes horizontales, que son generalmente las que se desarrollan a nivel local, con la participación de todo el arco político y social,
dentro de del nivel local, pero también la relación entre municipios, por ejemplo, generando una cultura pluralista y participativa. Esa red de participación no tiene un centro jerárquico, es decir, que tiene que involucrar a muchos actores, no es monopólica, tiene que generar interdependencia y tiene que institucionalizar interacciones. También hace falta una organización de gobernanza multinivel, como decíamos, que es propia de nuestros estados federales, donde se dé protagonismo y capacidad de liderar el proceso, no solo desde el nivel nacional, sino que tiene que ser de abajo hacia arriba, tiene que ser el municipio que le busque el apoyo del nivel intermedio, como vimos, y así está previsto en el reglamento, y el nivel intermedio del nivel nacional. A veces nos encontramos que es al revés. Es más, a veces nos encontramos con que el nivel local a veces niega, por problemas en que no se ve afectado su comercio, etcétera, niega la existencia del riesgo de salud pública, no alienta el sistema a que se denuncie, a que se gestione el riesgo, y este es otro problema a superar. Un componente muy importante para poder tener un nivel de respuesta que involucre a todos los actores es la interdisciplina. El reglamento no se puede centrar solo en el actor sanitario, y eso es una paradoja, porque quienes aprobaron el reglamento son las autoridades sanitarias, y en general en los ministerios de salud está sostenido en las áreas de epidemiología y no sale de ese entorno. Es decir, el conocimiento técnico está dominando un tema que debiera llegar al máximo nivel de gobierno y por eso no adquiere visibilidad. Entonces, el conocimiento técnico es necesario, pero tiene que estar al servicio de la finalidad. Y la finalidad acá es prevenir la propagación de riesgos de salud pública y tiene que trascender la frontera de ese nivel técnico. Y esto es muy difícil de lograr. No solo es difícil de lograr en relación a el nivel de decisión político, sino que es difícil de lograr respecto de la participación social. No logramos que lo conozcan los líderes políticos, mucho menos vamos a lograr que lo conozca la comunidad. Esto implica muchos desafíos, hay que afrontar esta complejidad con el desarrollo de capacidades y vamos entonces al ejemplo de qué nos sucede con un caso práctico, la emergencia sanitaria. En la emergencia sanitaria, todos como profesionales del derecho sabemos que es legítimo que el Estado pueda restringir ciertos derechos en una situación excepcional. Esta es una facultad gubernamental que tiene que garantizar ciertos servicios y que además tiene que dar garantías que inexorablemente no se pueden suprimir aún en una situación excepcional. Los principios de Siracusa, los tratados de derechos humanos abordan este tema, pero cuando llegan los hechos nos olvidamos de esta teoría. ¿Y qué suele suceder? En el Estado de Derecho nosotros tenemos una lógica que es racional, una relación de medio a fin, pero en una situación de emergencia tenemos una lógica finalista. Hay que evitar que el riesgo se propague. Y nos olvidamos de estos planteos que tenemos de racionalidad, nos olvidamos de los planes de contingencia. Todo el Estado se alinea atrás del Ministerio de Salud y todo el Estado suele alinearse atrás de estos criterios que son técnicos y que por ser técnicos desconocen la dimensión política del problema y por lo tanto puede ser incluso la económica y a veces también descuidan esta dimensión democrática. Y a veces las respuestas técnicas no son las mejores. Hemos tenido situaciones en Europa, por ejemplo, no sé si se acuerdan, entre países europeos que restringían la importación de productos. Hemos cerrado fronteras en América por H1N1 y aun cuando no existía una recomendación de cierre de fronteras por parte del organismo de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que tenemos evidencia de que cuando se tienen que tomar decisiones en estos contextos, si no se planifica adecuadamente y si no se involucra a la comunidad y con una cultura específica, porque la respuesta no puede trasladarse de un país a otro, requiere de una planificación con la comunidad y requiere de una planificación que vaya desde el nivel, como vimos, local, al nivel intermedio y al nivel nacional, y después a la OMS. La OMS es el último eslabón previo a todo este paso que tiene que ocurrir. No vamos a tener las respuestas adecuadas. En un diseño constitucional todos nuestros estados en general tienen cómo se regula el estado de excepción,
tienen previsto quién es el que define, tienen previsto a quién se le rinde cuentas, o a lo mejor no lo tienen prevista todas nuestras constituciones. Y ahí tenemos otro componente importante de participación social y de rendición de cuentas que tenemos que revisar. No en todos nuestros países tienen una legislación para regular la emergencia sanitaria a nivel internacional o a nivel local, ni tienen previsto cómo se garantizan los derechos, ni en un estado de excepción, ni tampoco cómo se rinde cuenta. Es decir, que pasaron ya muchos años de la aprobación del reglamento, lo podemos considerar nuevo igual en relación al anterior, que era de 1969, pero tenemos que aceptar que como sociedad tenemos que dar este debate. No es un debate que solo tiene que dar el legislativo, es una respuesta que tendría que gestionarse a nivel local, a nivel intermedio y a nivel nacional. Y nos cuesta mucho hacerlo. Cuando se evalúan las capacidades de los países a nivel internacional en la Organización Mundial de la Salud, el tema de las emergencias y la regulación de las emergencias es uno de los más rezagados que tenemos. Y en el medio estamos teniendo emergencias de salud pública. Entonces tenemos que plantearnos por qué está tan restringida el conocimiento y la socialización de este tema a nivel local también. Y bueno, tenemos distintas garantías constitucionales, tenemos distintos mecanismos que el derecho nos propone para resolver esto, incluso tenemos el Mercosur que exige que esté englobado por estados democráticos, que es algo que tenemos que rescatar. ¿Por qué les menciono el Mercosur? Porque en el Mercosur hay, por ejemplo, una comisión interministerial de reglamento sanitario internacional. Quiero decir que si fallamos a nivel local, intermedio y nacional, tenemos espacios subregionales para tratarlo o espacios regionales, y aún ahí también somos ineficaces para lograr ese nivel de participación cuando son uniones que han jerarquizado al Estado Democrático de Derecho y que han puesto este requisito de ser democráticos como la razón de ser de estos grupos de integración. Y dentro de esos grupos tenemos específicamente el tema del reglamento, y ni aún en conjunto podemos sumar suficiente esfuerzo para tener una respuesta adecuada. Por lo tanto, el reglamento nos presenta tensiones entre la soberanía de los estados y las competencias que le reconocemos a la Organización Mundial. Nos plantea el desafío de la responsabilidad que tiene ese Estado respecto de la salud de la población en general. Nos obliga a resolver una paradoja en tanto Estados, en la paradoja de la soberanía, que tanto esa soberanía nos permite realmente mejorar la salud de la población, o si tenemos que resignar soberanía para recurrir a una entidad global, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, para encontrar respuesta. Y en esta paradoja y en esta búsqueda de solución hacia los niveles inferiores nos plantea lo mismo, y el nivel más elemental es en qué grado ese ámbito local incluye a la comunidad en este debate. Si logramos superar estos desafíos y esta brecha que todavía tenemos, que es una asignatura pendiente con un objetivo tan alto como prevenir una emergencia de salud pública que tenga repercusión mundial, si logramos esto, entonces realmente se va a cumplir esta condición de salud para el desarrollo. Y en todo este proceso, como apareció hoy, por lo menos en la ponencia anterior también, la universidad tiene un rol muy importante, porque la universidad es uno de los actores que tiene que reflexionar, también como decía Celso hoy, tiene que reflexionar y tiene que tener una actitud de revisión de esta situación, del compromiso que tenemos los distintos actores sociales para involucrarnos, porque no solo tiene que generar el espacio el actor político, los actores sociales también nos tenemos que involucrar. Así que bueno, desde la universidad a la que pertenezco, que es ISALU, yo agradezco que haya incluido en el programa este tema la Universidad de San Pablo, y bueno, realmente contenta de poderles transmitir cómo la participación social y esta visión de un Estado democrático tiene que comprometernos a todos. Muchas gracias. Muito obrigada, Cláudia.
uma posição privilegiada como gestora e como acadêmica, que tem a prática e a reflexão sobre esse tema, e traz um exemplo muito importante dessa difícil inteligibilidade das decisões que devem ser tomadas. E se nós não encararmos esse debate, nós não estamos realmente encarando o problema da participação. Alguns autores, isso não foi mencionado pelos nossos colegas franceses, evidentemente por limitação de tempo, mas uma das razões pelas quais nós nos interessamos tanto pelo trabalho da Cátedra de Saúde de Sciences Po é que alguns dos seus membros já trabalham com a ideia de fabricação do público de debate, de percepção de que existem técnicas de consulta ou de debate que visam exclusivamente buscar a legitimidade daquela decisão sem nenhuma interação possível, à medida em que as questões que estão colocadas não são compreendidas na sua plenitude. Nós temos no Brasil já um contencioso que demonstra seu volume nesse sentido. Por exemplo, quem de nós tem condições de tomar posição sobre a ação referente ao amianto no Supremo Tribunal Federal? Quem de nós compreende realmente? Nós já conhecíamos esses dilemas antes, por exemplo, a autorização para uso de transgênicos. Não é? Quem de nós tem conhecimento técnico pleno para opinar? Esse conhecimento precisa ser conquistado, nós não podemos renunciar a ele. Mas nós também não podemos cair nas armadilhas de socialização desse conhecimento, que são supostos mecanismos de participação, quando, na verdade, eles não existem. No âmbito internacional, isso fica ainda mais evidente. Acredito que, apesar de um ritmo cortado pela videoconferência, nós conseguimos guardar uma visão de todos sobre o problema, e o propósito do colóquio ao inserir essa mesa era realmente de despertar em nós o interesse pelo debate. Creio que temos uns 10 minutinhos para perguntas. Como vocês sabem, quem manda aqui é a professora Sueli Dallaire. Eu o tempo todo olho para ela e pedindo um referendo ao que estamos fazendo na condução da mesa. Existem questões? Qué mal, porque entonces la participación no damos ejemplo de la participación. Se não coincidem totalmente com as suas questões. Dr. Marco Torronteg. Muito obrigado. Bom, meus parabéns à apresentação, excelente mesa, e não vou perder a oportunidade de fazer uma pergunta sobre participação e sobre o Regulamento Sanitário Internacional, considerando que não apenas a professora Cláudia Amades é especialista no assunto, mas a professora Deise também acaba de lançar um livro que discute bastante o regulamento sanitário. Na minha visão, o Regulamento Sanitário Internacional, ele traz, na sua aplicação prática, eu vou fazer aqui um pequeno recorte, 2 riscos. Primeiro, o aplicador nacional não esconder o problema. E segundo risco, que a professora Deise enfrenta na discussão que ela faz sobre o tema, é uma supervalorização de uma pandemia. Ou qual a consequência, não apenas de esconder uma epidemia ou um problema, uma emergência de importância internacional, mas também o problema de eventualmente se supervalorizar isso e todas as consequências mercadológicas, etc., de uma supervalorização de uma epidemia e de um mercado que ela provoca. Então a minha pergunta é, como que a participação social pode defender a sociedade desses 2 riscos? Do risco de que as emergências sanitárias sejam escondidas e do risco, igualmente importante, de que as emergências sanitárias sejam supervalorizadas. Bueno, afortunadamente yo creo que lo que nos va a mantener a salvo de eso es que no va a ser solo el sector salud que va a liderar estos temas, porque involucra muchísimos otros organismos, involucra mucho la política, y al involucrar la política obliga a tener en cuenta esos otros condicionantes. Igual corrimos esos riesgos si no pasamos bien la prueba. Quiero decir, sobreexageramos en algunos puntos y en otros subactuamos. Así que lo bueno es que el sistema tiene su mecanismo de revisión, es un aprendizaje, y yo creo que vamos reconociendo o asumiendo que esta visión de participación hay que incluirla. Pero es cierto que corremos estos riesgos y la forma de prevenirlo, a mi juicio, es trabajando en situaciones, no en contextos de crisis,
sino anticipándonos, esta medida preventiva. Y eso significa discutir y debatir socialmente cómo nos queremos organizar. Y generalmente esa tarea no nos la damos. El decisor político toma determinaciones sobre este tema cuando las papas queman, pero si no, no lo hace. Y ahí está el rol nuestro. Por ejemplo, los juristas, los abogados que conocemos los riesgos de que esto no esté antes, tenemos que abogar porque esto se debata y se incluya en la agenda. Y por eso es importante para mí la posibilidad de transmitir que es necesario, porque después estamos hablando de restricciones a derechos individuales muy importantes. Y en aras de la salud pública se imponen restricciones muy importantes. Yo los invito a que vean, por ejemplo, algunas regulaciones europeas que colocan con fundamento en el derecho sanitario, el reglamento sanitario internacional, restricciones al otorgamiento de visas por cuestiones de salud, por ejemplo. Deixa eu. Temos, por favor. Temos só mais um. As ordens já vieram aqui. Boa tarde, obrigada pela palestra, foi excelente. Em primeiro lugar, eu gostaria, se a senhora pudesse disponibilizar para nós não conseguimos ler tudo, e eu gostaria de perguntar, um dos requisitos que a senhora mencionou a respeito da democracia participativa é sobre o adequado conhecimento dos meios e dos requisitos de participação. Eu acredito que a realidade brasileira, um dos principais problemas enfrentados é a publicidade. É muito recente a nossa lei de acesso à informação aqui, e é muito grande o desconhecimento, inclusive nosso, dos profissionais, dos estudantes, dos pesquisadores. A legislação sanitária é muito complexa e há muitas normas legais e infralegais. Eu gostaria de saber, na Argentina, em que medida a democracia sanitária de vocês já conseguiu se desenvolver, em que medida os cidadãos argentinos conseguem ter esse adequado conhecimento dos meios e dos requisitos para participar, ter o conhecimento e poder intervir de fato nas decisões normativas e políticas na área da saúde. Obrigada. Bueno, me dan en el talón de Aquiles. No, Argentina no tiene estas previsiones. En parte porque Argentina viene arrastrando una ley de emergencia sanitaria desde hace ya un tiempo, entonces no ha podido debatir una ley de emergencia para el futuro, porque está transitando una situación de emergencia económica dentro de la cual está la emergencia sanitaria. Pero eso no quita que, por lo menos desde el ámbito académico, uno, conociendo el problema, no puede identificar que es un debate que se tiene que dar en la sociedad inevitablemente. Y la otra pregunta era el acceso. Para poder afrontar esto, en realidad nuestros países debieran tener un plan de emergencia nacional, y dentro de esos planes de emergencia nacional, las instituciones planes de contingencia. Y esto involucra a todos los actores sociales en sus distintos niveles. Es decir, un municipio tiene que tener su plan de contingencia ante los riesgos que puedan existir en ese municipio. Un punto de entrada, un puerto, un aeropuerto, tiene que tener su plan de contingencia en función a los riesgos que pueden presentarse allá. Y ese plan de contingencia se tiene que construir con los actores locales. Es decir, en un aeropuerto tendrían que estar representadas las aerolíneas, los operadores de transporte y también los viajeros. Es decir, tendría que haber un espacio participativo, y eso, por eso les digo, se construye de abajo hacia arriba. Y la verdad que es muy difícil esa construcción. ¿Por qué es difícil la construcción? Porque quienes tienen que liderar, que son en general las autoridades regulatorias de ese puerto, la autoridad regulatoria, no tienen esta formación para abrirse a la participación, para la construcción de esas herramientas. Y en eso tenemos que trabajar todos. Así que, bueno, es como una asignatura pendiente donde cuando hablamos de información hablamos también de educación, y cómo esto también está incluido en las currículas de todos los niveles, ¿no? Para realmente involucrar a los actores. Y el tema de una emergencia sanitaria, estos planes de contingencia, yo creo que también tendrían que estar en los niveles de formación de escolares.
Na verdade, complementando a resposta da doutora Cláudia, é no momento das crises que a gente constata as disfunções que existem na governança, não só na saúde, de uma maneira geral. E o que ela diz, a primeira informação que nós precisamos ter é qual é o plano de resposta a uma crise sanitária na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Ele existe, essa é a primeira informação, né? E depois obter as outras. Na gripe que nós tivemos, na pandemia de gripe H1N1 em 2009 e 2010, nós vivemos uma experiência, concordo plenamente com a doutora Cláudia, que mostrou que nós temos muito a melhorar a nossa capacidade de resposta, mas a reflexão depois da pandemia foi muito pequena. Nós não fizemos o balanço. Alguns de nós pensam que não houve pandemia, mas nós sabemos o que é uma pandemia? Alguns de nós pensam que a resposta foi insuficiente. Nós sabemos qual é o novo plano de resposta, e é evidente que ser cidadão dá muito trabalho, né? Não há dúvida alguma, mas enfrentar a democracia técnica é, em primeiro lugar, isso, ser capaz de discutir essas questões elementares. O que é uma pandemia, o que é uma crise sanitária, há de fato uma crise sanitária, e no balanço da experiência brasileira, atores como o Dr. Eduardo Age, por exemplo, que era o nosso secretário nacional de vigilância epidemiológica, eles concluem que o maior problema brasileiro foi a comunicação. A maior dificuldade, pior do que a própria gripe, a própria pandemia, foi a dificuldade de transmitir o que estava acontecendo, né? Porque nós também temos meios de comunicação que são grandes empresas que visam o lucro e que vão, de um lado, oferecer a informação, mas, de outro lado, também vão pautar a informação que possa ser lucrativa, que não necessariamente é a prioridade de saúde pública, né? Nós agradecemos enormemente a paciência do auditório com o ritmo, a organização da nossa mesa, e convidamos então para um coffee break. Um intervalo apenas. Um intervalo de 5 minutos e voltamos com a última mesa. Muito obrigada. Não, quédate tranquilo. Pero no importa, me arreglé igual. No, fuiste bárbaro. No, casi no mucha palabra, yo la había hecho más cortita, pero no importa. Pero el tema es